A todos muchas gracias por acompañarnos. Más o menos en unos 3 minuticos estaremos iniciando nuestra presentación del día de hoy.
A todos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta presentación en la cual abordaremos un tema que va a ser de gran utilidad, de gran importancia y bastante relevante para el entendimiento de la mayoría de enfermedades, sobre todas aquellas que son crónicas y degenerativas. Vamos a ver cómo a través de diferentes estrategias, de diferentes formas de abordar las enfermedades, vamos a lograr un paso fundamental dentro del contexto, del entendimiento, del contexto de la forma en la cual debemos lograr modificar de una manera efectiva, de una manera adecuada, diferentes procesos fisiopatológicos, es decir, procesos que van a conducir al desarrollo de enfermedades, al desarrollo de afectaciones severas en nuestro organismo, de manera tal que logremos detener el avance degenerativo de la enfermedad de una manera efectiva y promover de una manera también adecuada los mecanismos curativos que posee nuestro organismo, que son varios de hecho. Gracias a estos procesos curativos que tenemos en nuestro cuerpo, podemos recuperar diferentes tejidos y podemos evitar el avance de la enfermedad, podemos mejorar nuestra calidad de vida, de tal manera que controlemos de forma adecuada todos estos procesos negativos que ocurren en nuestro cuerpo. Y en esta presentación vamos a intentar dar respuesta a diferentes preguntas. La primera es: ¿el cuerpo se regenera o no se regenera? ¿Es imposible lograrlo o no? Y si es posible, ¿qué tejidos son aquellos que nos permiten estos procesos curativos, estos procesos regenerativos, estos procesos de restauración de nuestro organismo? ¿Cuáles son los factores que afectan estos procesos regenerativos en el organismo? Por supuesto, cómo lograr, cómo hacer que nuestro cuerpo tenga la capacidad de regenerar estos tejidos que se están perdiendo. Y el proceso de regeneración en nuestro organismo es de hecho un proceso constante del día a día. Implica, por supuesto, la recuperación de estructuras y de funciones diferentes en el organismo. Tenemos aquí la imagen de una salamandra que se emplea dentro de los modelos animales de investigación de la regeneración, porque son animales que pueden incluso perder la cola, perder una pata, perder las dos patas, y su cuerpo tiene la capacidad de nuevamente volver a producir todas estas estructuras corporales. Es decir, estamos hablando de un organismo con una gran capacidad regenerativa, con una gran capacidad de volver atrás los defectos, los problemas que hayan ocurrido. Y sabemos que estos procesos regenerativos pueden ser de dos formas: totales, como el de la salamandra, o parciales, como el del cuerpo del ser humano. Con parciales hablamos, en efecto, que si a cualquiera de nosotros nos cortaran incluso un solo segmento del dedo, o nos cortaran todo el brazo, nuestro cuerpo no es capaz de regenerar ese tejido. Pero, por supuesto, si nos hacemos una pequeña herida en nuestra piel, nuestro cuerpo es capaz de regenerar, de revitalizar, de volver atrás ese defecto que tenemos en esa parte de la piel.
En ese sentido, la regeneración de los tejidos en el organismo humano es un proceso limitado, parcial, no total, no tiene, digamos, una frontera de posibilidades extralimitadas, pero vamos a ver cómo a través de este proceso regenerativo podemos aprovecharlo para el tratamiento de diferentes enfermedades y para lograr, por supuesto, también efectos positivos en términos del cuidado de la salud. Como les comentaba, en el cuerpo humano, este proceso regenerativo es parcial. Existen diferentes velocidades en las cuales nuestro cuerpo se renueva. Algunas células del cuerpo tardan hasta 10 años para recuperarse en su totalidad. Estamos hablando del sistema nervioso central, por ejemplo, que es un sistema que por su especialización, por sus funciones, poco se renueva, digamos, o al menos no se renueva a una velocidad tan constante como la que habitualmente vemos, por ejemplo, en la piel, que cada 2 a 3 semanas recupera nuevamente, se renueva de manera constante. Cada 3 semanas estamos cambiando de piel. Tenemos los intestinos, por ejemplo, que cada 5 días nuevamente el cuerpo recupera todos estos grupos celulares que tenemos a lo largo del tubo digestivo, desde el estómago hasta la porción terminal del colon. Cada 5 días se renueva. Esa es la explicación de por qué cuando padecemos una gastroenteritis viral, por ejemplo, requerimos más o menos de 5 días para recuperarnos en la totalidad, digamos, de los síntomas, porque en 5 días todo este tejido que se ha infectado se renueva nuevamente. Y tenemos el hígado, que es el mejor ejemplo del órgano que sí tiene capacidad regenerativa bastante importante. Por ejemplo, una persona que pierde la mitad de su hígado tiene la capacidad nuevamente de volver a recuperar, a regenerar todo su órgano en la totalidad. Por supuesto, el hígado es nuestra central metabólica, es el sitio, el órgano que nos permite el control de procesos depurativos, de eliminación de toxinas en nuestro organismo, y por eso tiene esta gran capacidad de eliminar todas estas toxinas que se van acumulando de manera progresiva en el tiempo. Tenemos varios ejemplos de procesos regenerativos en nuestro organismo del día a día. La caída del cabello, al menos si estamos hablando de una caída del cabello normal y no patológica, estos cabellos se van renovando también progresivamente en el tiempo. Las heridas en la piel, cuando nos cortamos, cuando nos caemos, todos estos raspones, estas heridas, sufren un proceso de cicatrización que está mediado, por supuesto, por la regeneración de los tejidos, que permite recuperar esta piel que se ha perdido. Cuando donamos sangre o cuando hemos sangrado por alguna herida de una manera significativa, la sangre también es un tejido que nuevamente se regenera y se recupera, se renueva de forma constante. Y cuando sufrimos una fractura, por supuesto también, nuestros huesos tienen la capacidad de recuperar esos tejidos, de regenerarlos de tal manera que queden como estaban antes. Eso es en condiciones normales. Por supuesto, existen eventos patológicos que van a modificar la forma en la cual se produce este proceso regenerativo. Y para que este proceso regenerativo se produzca, se requieren varios mecanismos. Dentro de ellos tenemos, por supuesto, las células madre, que son unas células con la capacidad de recuperar cualquier grupo celular, cualquier tipo de célula que se encuentre en nuestro organismo, bien sea hueso, incluso bien sea una neurona del sistema nervioso central, la piel, el intestino. Estas células tienen la capacidad de regenerar de manera constante y de manera progresiva este tipo
de células que tenemos en nuestro organismo. Y para que estas células madre funcionen de una manera adecuada se requiere, por supuesto, de la liberación de diferentes factores de crecimiento, que son sustancias que produce, que libera nuestro organismo, con el fin de estimular la función de estas células madre. Estas células en un ambiente adecuado, es decir, en un ambiente con los factores de crecimiento necesarios, van a poder recuperar estos tejidos, recuperar estas células que se empiezan a perder en nuestro organismo. Existe también el proceso de la inflamación, ya lo vimos en unas charlas anteriores, como el proceso inflamatorio es de hecho necesario para la recuperación de los tejidos, al menos en principio. Estos procesos inflamatorios nos van a permitir recuperar los tejidos y evitar el avance degenerativo de la enfermedad. Y sabemos también que el ambiente donde se encuentran estas células, es decir, estas unidades funcionales, requiere, por supuesto, unos nutrientes específicos y requiere de unos estímulos en el tejido. Es decir, uno no produce piel sin una herida, por ejemplo. La herida permite la recuperación, digamos, la producción de un poquito más de estos grupos celulares, de tal manera que no nos afectemos de manera significativa. Y tenemos diferentes capacidades de regeneración en nuestro organismo, de acuerdo a la especialidad que tenga eventualmente un grupo celular. Por ejemplo, las neuronas son células súper especializadas que requieren entonces más tiempo, tienen una mayor dificultad para lograr la recuperación, la regeneración de estos grupos celulares. El tiempo de vida de una célula también es muy importante para lograr tener un proceso regenerativo adecuado. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la foto de células del intestino que tienen un tiempo de vida de hecho más limitado. Ya habíamos visto hace algunas diapositivas que cada 5 días el intestino se renueva. Son células que tienen entonces un tiempo de vida más corto. Y por otra parte, por ejemplo, tenemos en nuestro organismo neuronas que nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Y eso, por supuesto, también va a ser entonces que el tiempo de vida de la célula de estas neuronas reduzca la posibilidad que tiene para regenerarse. Y tenemos la capacidad de multiplicación de las células. La piel, los intestinos, son tejidos que tienen grupos celulares con una gran facilidad de multiplicación, de reproducción de sus células. Y tenemos por otra parte las neuronas que no tienen la misma capacidad para recuperarse. Ahí vamos viendo también ya, entonces seguramente que esto estará relacionado con la intensidad de muchas enfermedades, que estará relacionado también con la severidad de muchas enfermedades. Por eso, varias de estas enfermedades del sistema nervioso, especialmente el sistema nervioso central, son bastante complejas y requieren de tratamientos bastante específicos. Aquí tenemos un listado de enfermedades en las cuales la alteración de los procesos de regeneración celular son muy relevantes y están directamente relacionados con su avance. Tenemos dentro de ellos, por ejemplo, el cáncer, en el cual tendremos entonces un proceso de regeneración celular descontrolado y desmedido. Tenemos la artrosis, en la cual perdemos el cartílago articular de una manera progresiva y significativa. La artritis, los procesos degenerativos del sistema nervioso central como la demencia tipo Alzheimer, como el Parkinson.
la cual entonces perdemos grupos selectivos, grupos específicos de neuronas. Las rupturas musculares o de tendones, como le ocurre a las personas que padecen del síndrome del manguito rotador cuando hay ruptura, y que llega un momento en el cual se pierde la capacidad regenerativa de estos tejidos, de tal manera que se altera la posibilidad de recuperación del organismo y no es capaz entonces de recuperar de una manera adecuada estos tendones y estos músculos. Tenemos el hipotiroidismo, en el cual las células tiroideas entonces empiezan a perder de una manera progresiva y significativa. La diabetes, por supuesto, entonces en la cual perdemos las células productoras de la insulina. Y las enfermedades coronarias, entonces, cuando estas coronarias se tapan y no logramos recuperar su funcionamiento de una forma natural, de una forma adecuada. Diferentes factores afectan la capacidad regenerativa de nuestro organismo. Tenemos unos factores genéticos, es decir, los ganamos por herencia a través de los genes que tenemos en nuestro organismo. Existen también factores epigenéticos, es decir, factores que van más allá de los genes, pero que también los heredamos incluso desde el mismo momento de la concepción. El proceso inflamatorio, los procesos de envejecimiento tisular, los procesos oxidativos y la contaminación medioambiental. Todos estos son factores que van a afectar la capacidad que tiene nuestro organismo para regenerarse. En el caso de la genética, aquí mostramos una microfotografía reconstruida en computador, por supuesto, que nos muestra cómo estas partes verdes son todos tejidos que están empezando a producir las células madre en tejidos específicos de nuestro organismo. Sabemos ya que la genética va a afectar, por una parte, la capacidad que tienen nuestras células madre de tener la velocidad necesaria para regenerar las células que se están perdiendo. Entonces tenemos genética, digamos, tenemos personas con una capacidad regenerativa de una gran velocidad. Es decir, van a poder regenerar sus células de una manera constante, mucho más rápida. Y dentro de ese grupo encontramos las personas que a veces uno ve y uno dice, oiga, tiene 60 años, pero parece de 40. Todo eso es derivado de la capacidad regenerativa de estas células madre para recuperar todas estas células, todos estos tejidos que se están perdiendo. Y tenemos también que estos procesos genéticos van a afectar la velocidad con la cual se producen estos procesos regenerativos en nuestro organismo. Y estas alteraciones genéticas, estas modificaciones, también nos van a afectar la capacidad de remodelación de los tejidos, la capacidad de remodelación incluso de las heridas, de las infecciones que eventualmente podemos tener. Los factores epigenéticos, que los había mencionado, que son los factores que afectan de manera significativa la forma en la cual se expresan o funcionan la diferente información genética que tenemos en nuestro organismo. Y estos procesos de modificación epigenética comienzan incluso desde el embarazo. Embarazos complicados, embarazos que han tenido mucho estrés, incluso algunos aspectos de la forma en la cual funciona el organismo de los padres son heredados a los hijos por mecanismos diferentes a los mecanismos de los genes, digamos, a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Entonces, desde el embarazo comienzan a aumentarse los riesgos de ciertas enfermedades o podrían disminuirse. Todo esto derivado
de estos procesos que podrían eventualmente ocurrir en la exposición prenatal de los niños. Y estos procesos epigenéticos determinan, por ejemplo, la velocidad con la cual órganos como el hígado pueden o no regenerarse. Y estos mecanismos epigenéticos, estas exposiciones que tenemos desde el embarazo, por supuesto a lo largo de la vida también, van a modificar la forma en la cual se inflama nuestro cuerpo, van a modificar también la forma en la cual respondemos al estrés, y por eso hay personas que tienen una hiperreactividad altísima al estrés, a eventos estresantes incluso, a eventos que ocasionalmente pudieran ser evaluados como no tan estresantes, y eventualmente también van a explicar por qué algunas personas tienen una mayor velocidad del envejecimiento. Hay personas que tienen una mayor velocidad del envejecimiento por mecanismos epigenéticos, es decir, por mecanismos que van más allá de nuestros genes, pero que los hemos heredado desde un principio de nuestra vida. El proceso inflamatorio, ya tuvimos una charla previa sobre la inflamación, en la cual, por supuesto, es necesario recalcar que es un proceso necesario. Gracias a la inflamación recuperamos tejidos. Gracias al proceso inflamatorio podemos recuperarnos de muchas lesiones agudas, sobre todo, pero cuando la inflamación se vuelve crónica, cuando la inflamación se sostiene durante más allá de 6 meses, nos va a afectar de una forma significativa. Tenemos en esta diapositiva una imagen, por ejemplo, en la cual esto es un corte en microscopio. Las partes rojas que vemos ahí son las células normales de hígado y las partes azules son células alteradas que han aparecido como consecuencia del proceso inflamatorio crónico en el hígado por una infección viral, en este caso la hepatitis B. Entonces, cuando la inflamación se sostiene de una forma crónica en nuestro organismo, de una forma sostenida en el tiempo, no regulada, va a producir la alteración de nuestros tejidos en el organismo. Por supuesto, eso también va a producir una alteración en los procesos regenerativos de nuestro organismo y va a estar relacionado con la aparición de fibra no funcional, como si uno tuviera una cicatriz en estos tejidos alterados que nos va a afectar de manera significativa el funcionamiento de nuestros órganos y de nuestros tejidos. Por supuesto, el proceso de envejecimiento también va a afectar de una manera importante y significativa la forma en la cual funciona nuestro organismo. Los organismos envejecidos no funcionan igual e incluso no se ven igual. Tenemos en esta diapositiva al lado izquierdo una imagen del intestino y la forma en la cual regenera sus tejidos. Esto es una fotografía, por supuesto, modelada por computación, en la cual las partes verdes, las partes rojas y las partes azules representan las diferentes células en sus diferentes estratos, en sus diferentes capas que tenemos de forma habitual. Estas células verdes son las células madre que poseemos habitualmente en nuestro intestino, que nos van a permitir recuperar de manera significativa y progresiva los diferentes grupos celulares que tenemos en nuestro organismo. Y al lado derecho, si ustedes lo notan de una forma más desorganizada y con menos fotos, digamos con menos pedazos verdes, tenemos las células madre nuevamente, entonces mucho más reducidas en su tamaño, con un nuevo grupo de células envejecidas en el intestino. Y eso ocurre como consecuencia de los procesos de envejecimiento en nuestro organismo. Se pierden entonces células funcionales y se altera, por supuesto, la producción de tejido. Eso explica por qué, como consecuencia de los procesos de envejecimiento,
se alteran de una forma significativa la producción de colágeno, la producción de elastinas, de proteínas que necesitamos para el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, como consecuencia del proceso de envejecimiento, con el tiempo ocurrirá la pérdida de esta capacidad regenerativa que tiene nuestro organismo. Los procesos oxidativos resultantes de la exposición a agentes negativos para la función de nuestro organismo van a terminar produciendo alteraciones significativas en la forma en la cual funcionan nuestras células y tejidos. Vamos a perder células madre, va a haber un daño que se acumula con el tiempo y estos procesos oxidativos se pueden presentar por fuentes internas, por ejemplo, como el estrés, la forma en la cual nuestro cuerpo responde al estrés va a afectar de una manera significativa nuestro funcionamiento interno y nuestro proceso oxidativo, pero también la exposición a agentes externos, como los alimentos, como los contaminantes medioambientales que estén presentes en el aire, en el agua, todos ellos van a afectar estos procesos oxidativos que de una forma general, de una forma natural, se presentan en el cuerpo. Entre más oxidación hay, menos capacidad regenerativa tenemos. Aquí les muestro una foto, por ejemplo, de cómo cambia un corte de riñón. Arriba sin oxidación, abajo con oxidación. Entre más exposición tengamos todos a estos procesos oxidativos, pues por supuesto también tendremos un mayor efecto negativo en nuestro organismo en términos de la acumulación de daño en nuestros tejidos. Por supuesto, la contaminación medioambiental, la contaminación del agua, la contaminación de los alimentos, todos van a inducir oxidación en nuestros tejidos, lo cual nos va a dañar más y van a cargar también nuestro organismo a diferentes agentes tóxicos que son negativos, que son bastante poco funcionales y que van a afectar la forma en la cual nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse. Pero ¿cómo hacemos entonces para potenciar estos procesos regenerativos en nuestro organismo? Tres pasos muy básicos que vamos a intentar tener en cuenta para regenerar estos diferentes tejidos del cuerpo de una manera adecuada y funcional. Por supuesto, a través de la alimentación, por supuesto, a través de la actividad física adecuada y, por supuesto, mediante el uso de los productos de la apiterapia. Tres pilares fundamentales para regenerar nuestros tejidos corporales. Estos tres pasos van a ser de una gran utilidad para evitar el avance degenerativo de esta enfermedad, para incrementar la capacidad regenerativa de nuestros tejidos y para evitar que la enfermedad se cronifique de una manera significativa en nuestro organismo. Tenemos algunas pautas generales que debemos seguir en términos de la alimentación y digamos que debemos saber que debemos evitar comidas que sean extremadamente grandes en su cantidad, porque este tipo de alimentos, este tipo de comidas van a producir procesos inflamatorios y oxidativos en nuestro organismo. Cuando uno va a un asado en el cual le sirven 500 o 600 gramos de comida, por supuesto que estamos hablando de una cantidad que es excesiva y va a inflamar nuestro organismo. Por eso después de un asado muy copioso, en términos generales uno se siente enfermo, uno se siente mal. Tiene diferentes manifestaciones, por ejemplo, como malestar general, que derivan todos precisamente de que tenemos un cuerpo inflamado. Debemos buscar en términos generales raciones pequeñas de alimentos que nos permitan precisamente evitar estos procesos inflamatorios no necesarios que ocurren en el cuerpo.
y hay que dividir estos alimentos que requiere nuestro cuerpo a lo largo del día. Por eso se aconseja muchas veces que uno no coma 3 veces al día, sino 5. De tal manera que se dividan esta cantidad de alimentos a lo largo del tiempo. Por supuesto, hay que reducir un poco la cantidad de proteína que se consume. Muchas personas tienen una dieta más basada en la proteína que basada en otro tipo de alimentos. Entonces, en efecto, un exceso de consumo de proteína, es decir, si uno se consumiera todos los días una porción de 400 o de 300 gramos de proteína animal, por supuesto tendrá unos efectos negativos sobre nuestro organismo. Y existen alimentos que interfieren en el funcionamiento de las capacidades regenerativas del organismo. La fritanga es muy rica, muy sabrosa, pero por supuesto va a afectar la capacidad que tienen nuestros diferentes tejidos, nuestros diferentes grupos celulares, sobre la regeneración de los tejidos, sobre la producción de nuevas células en nuestro organismo. Muy sabrosa, no les estoy diciendo que nunca jamás en la vida la consuman, pero entre menos la consuman mejor. Tenemos en este grupo los alimentos fritos, el azúcar refinada, los alimentos enlatados, los alimentos procesados y las grasas saturadas. Entonces casi que uno dice, bueno, desde que éramos chiquitos, lo que nos acostumbramos a entender que era muy sabroso, probablemente es de los alimentos que nos va a afectar nuestra capacidad regenerativa del organismo. Hay que reaprender nuestra dieta, hay que reaprender la forma en la cual nos alimentamos, pero como les decía, no es una cosa de evitar alimentos, sino de reducir su consumo de manera progresiva y constante en el tiempo. Y tenemos alimentos que deberíamos empezar a incluir de una manera más constante, de una manera más frecuente en nuestra dieta. Dentro de ellas tenemos la zanahoria, los tomates, los champiñones, los pepinos, el jengibre, las frutas cítricas y los frutos secos como el maní o las nueces, que solemos consumir en nuestra dieta de una forma menos frecuente. Generalmente todos consumimos estos alimentos como un aditivo a nuestra dieta principal, pero en efecto, lo que deberíamos lograr es tener una dieta basada o con una buena porción de este tipo de alimentos. Entre más los consumamos, mejor. Tampoco les digo que reemplacen toda su dieta con ellos, pero sí que le demos una mayor carga de frecuencia e intensidad a este tipo de alimentos. El arroz integral, el té, bien sea verde o bien sea negro, las semillas como la semilla de girasol, la carne de ternera, el pescado de mar, los mariscos inducen procesos regenerativos en nuestro organismo. Por supuesto, en el caso de los mariscos, teniendo en cuenta que la persona no sea alérgica a estos alimentos. La sandía, el aguacate y la miel de abejas, todos estos alimentos introducidos dentro de nuestra dieta cotidiana, dentro de nuestro plan de alimentación natural, será de muy gran utilidad para inducir en nuestro organismo la regeneración de las células y la recuperación de los tejidos perdidos. La actividad física, muy importante para inducir los procesos regenerativos en nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, cuando uno realiza una actividad física de manera constante, algo así como que uno diga, voy a caminar todos los días al menos 20 minutos seguidos, va a favorecer las funciones y las capacidades que tiene nuestro organismo de producción, de regeneración de células, de tejidos. Es decir, vamos a regenerar estos tejidos que se van perdiendo con el tiempo. Deberíamos hacer actividad física al menos
3 días por semana, 30 minutos al menos cada día de estos que estamos haciendo a la semana. En los peores casos, deberíamos intentar hacer 30 minutos a la semana. Esto es obviamente muy poco, pero aplica para personas con enfermedades muy severas que tienen una gran limitación funcional. Hablamos de personas, por ejemplo, que tienen rodillas destruidas como consecuencia de la artrosis, por ejemplo, o como consecuencia de la artritis. Y, por supuesto, debemos ajustar la actividad física de acuerdo a la capacidad que tiene la persona para realizar el ejercicio y de acuerdo a las enfermedades persistentes que tiene la persona. No le vamos a decir a una persona que sufrió un infarto hace 7 días que haga actividad física 7 días de la semana y que haga trote durante todo ese tiempo. Y una persona que tenga artrosis de rodillas, pues no le vamos a pedir que vaya y trote durante 40 minutos o más, porque va a producir más desgaste. Entonces siempre la actividad física debe estar en el contexto del entendimiento de la condición física de la persona, por supuesto también de las enfermedades persistentes que padece. Y otros aspectos muy importantes a tener en cuenta, primero el sueño de calidad. ¿Cómo se da uno cuenta que tiene un sueño que no es de calidad? Básicamente, si usted se levanta en la mañana y se siente cansado, es decir, siente como si no hubiera dormido, pues tiene un sueño de una muy mala calidad. Eso es evidente que porque cuando nuestro sueño no es de calidad, no es reparador, entonces nos va a hacer sentirnos mucho más cansados al momento de levantarnos. Muchas personas con enfermedades crónicas degenerativas, con procesos inflamatorios crónicos en el tiempo, van a decir en efecto, que al levantarse se sienten cansados, con pesadez en todo el cuerpo, incluso con dolor muscular. Todo esto es consecuencia de un proceso inflamatorio que ocurre durante el sueño porque nos movemos más poquito, se acumula inflamación en los tejidos y entonces al momento de moverse uno va a sentir esa sensación de pesadez, de dificultad para el movimiento. Claro, existen procesos de ese tipo mucho más intensos, mucho más graves que otros. También es importante el control del estrés. Entre más estresados estemos, menos capacidad regenerativa tendremos en nuestro organismo. Y obviamente, como las emociones están perfectamente conectadas con diferentes partes del cuerpo, pues eso también va a afectar la forma en la cual funciona nuestro organismo y la forma en la cual las diferentes células del cuerpo logran su regeneración, logran su recuperación. Luego, cuando tenemos aspectos como ansiedad, como depresión, alteraciones emocionales, todas ellas nos van a afectar de manera negativa y lamentablemente la mayoría de las veces nuestra capacidad regenerativa. Escuchar música, hacer ejercicio, meditar, orar, hablar con otras personas son formas generalmente muy adecuadas de control del estrés y de mejorar nuestro estado de ánimo. Y dentro de los diferentes productos de la abeja que tenemos, podemos encontrar productos que nos van a ayudar a mejorar diferentes procesos degenerativos y a recuperar los diferentes grupos celulares también que tenemos en nuestro organismo, es decir, a regenerar tejidos de una manera muy adecuada y muy importante. Y uno de los primeros pasos que debemos hacer, ya habíamos hablado que la contaminación produce un efecto dentro de nuestro organismo, es decir, implica la entrada de toxinas a nuestro cuerpo, a diferentes órganos, y podemos facilitar a través del consumo del melitoxi, que es un producto derivado de la abeja, va bien como amargo, por eso generalmente recomendamos diluirlo en un poquito de agua o un poquito de jugo.
favorece la eliminación de estas toxinas, pero su efecto más importante, de hecho, es evitar o mitigar el daño que producen sobre nuestro cuerpo. Evitar que se produzca un avance de la enfermedad o que aparezca una enfermedad como consecuencia del efecto de estas toxinas que se van acumulando en el cuerpo. Muy importante en personas con enfermedades crónicas o en personas sanas, precisamente para evitar el desarrollo de este tipo de enfermedades. Y la apiterapia también nos permite el control del daño oxidativo, es decir, del daño que producen diferentes sustancias o agentes sobre nuestro organismo, de los radicales libres que se producen como consecuencia de la exposición al sol incluso, o como consecuencia de un estilo de vida inadecuado, o como consecuencia de la inflamación crónica. La picorina es un producto que nos permite el control de este proceso de daño oxidativo, que está muy íntimamente ligado sobre la mayoría de enfermedades, de procesos patológicos que ocurren en el cuerpo. Incluso el daño oxidativo está relacionado con alteraciones del estado de ánimo. Personas con depresión, personas con ansiedad, muestran mayores niveles de alteraciones del daño oxidativo en el organismo que personas que no lo tienen. Es decir, es un proceso relacionado casi que con todos los eventos negativos que eventualmente pudieran ocurrir en una persona. Pero también tenemos productos de la abeja que han mostrado científicamente que activan las células madre. Ya la vimos al principio de la conferencia. La célula madre nos permite recuperar todas estas células que vamos perdiendo con el paso del tiempo. Muchas células se pierden de forma prematura. Muchos tejidos se pierden de forma prematura. Y ocasionalmente las células madre no encuentran el sustrato, no encuentran los factores, no encuentran los estímulos necesarios para regenerarse de manera constante, de manera significativa y de una manera adecuada. La melitónica, que es una combinación de la miel con jalea real, permite activar estos procesos regenerativos de las células madre, permite reactivar los procesos de producción de muchos tejidos de nuestro cuerpo, por eso son tan importantes. El consumo continuo de la melitónica, de hecho muchos de ustedes, de los que están hoy que son pacientes, encontrarán y dirán, oiga, sí, ya me la mandaron, porque es que es tan importante para el organismo que debería ser parte de la dieta cotidiana. Es un producto de suma importancia, de gran utilidad y que va a permitir el control de diferentes procesos degenerativos porque estimula, entre otras, la célula madre y nos permite estimular también la producción de tejidos del cuerpo como el colágeno. Por eso este producto también es útil para la reducción de la velocidad con la cual se producen ciertos eventos degenerativos en la piel. Y hay que controlar también, por supuesto, para estimular la capacidad regenerativa de nuestro organismo, los procesos inflamatorios. Claro que sí. Utilizamos en estos casos el veneno de la abeja como producto principal. Existe la presentación en gotas, que muchos de ustedes de hecho ya la están tomando, como el Toloven, pero también muy importante, sobre todo cuando hablamos de procesos inflamatorios significativos en el tiempo, la aplicación inyectable del veneno de la abeja. La aplicación inyectable la hacemos generalmente según la tolerancia y la enfermedad. Muchas personas me dicen, venga doctor, yo no necesito una prueba de alergia porque es que me han picado muchas abejas. Por protocolo, de hecho, por seguridad de ustedes mismos, siempre es necesario realizar la
prueba de alergia en los pacientes. Siempre hay que hacerla, nada que hacer. Necesitamos una prueba de alergia que nos permita saber si podemos o no hacer una aplicación segura en el paciente. Siempre hay que hacer una prueba de alergia previa. Que lo han picado 100 veces distintas las abejas puede ser, pero necesitamos ver la respuesta que ocurre como consecuencia de la aplicación del veneno de la abeja. Entonces, en el control de la inflamación, utilizamos una combinación entre inyectable y entre consumo oral. En algún momento del tratamiento, en la mayoría de los casos de enfermedades crónicas y degenerativas, será necesario combinar estos dos tipos de tratamientos diferentes que se complementan. No es que uno sea mejor que el otro, sino que al contrario, solemos requerir de los dos para lograr los mejores efectos terapéuticos en la persona. Entre otras, porque yo creo que ninguno de ustedes, o al menos yo no sería capaz de aplicarme un inyectable cada 4 horas, por ejemplo. Muy difícil. El tratamiento oral y el uso del inyectable nos va a permitir el control de la inflamación de una manera efectiva, de regular este proceso en el organismo, sin tener que aplicarnos una inyección cada 3 o 2 horas, que sería muy complejo. Los procesos metabólicos, por supuesto, que también son muy importantes. Estamos hablando de un metabolismo no solamente a nivel general, como cuando uno revisa los niveles de colesterol o de azúcar en la sangre en un paciente, sino un metabolismo general e individual. El consumo de miel, especialmente de la miel de café, permite la protección de este metabolismo celular, de esos procesos naturales que requieren nuestras células del cuerpo para la recuperación de estos procesos metabólicos, es decir, para poder funcionar de una manera adecuada. Y de paso, el consumo de esta miel de café nos facilita y nos permite reducir los daños secundarios que ocurren como consecuencia afecciones metabólicas, por ejemplo, como la diabetes. Suena paradójico. Oiga, ¿cómo me va a dar miel si padezco diabetes? Suena paradójico, pero en efecto la investigación científica, los diferentes estudios con los cuales contamos, muestran de hecho que el consumo de miel de café seguro en las personas con diabetes no va a afectar de manera significativa los niveles de azúcar en la sangre, ni los niveles de colesterol, ni va a incrementar el riesgo de desarrollar cualquier tipo de estas enfermedades. Al contrario, va a favorecer la capacidad que tiene nuestro organismo para metabolizar los diferentes alimentos, los diferentes nutrientes que le damos. El proceso de nutrición celular es un proceso constante, por supuesto, porque gracias a estos procesos de captación de nutrientes podemos funcionar de la manera adecuada. Y tenemos un producto muy útil como el Polinfor, que facilita la captación de los nutrientes en la célula, pero también le permite aportar mucho más nutrientes de los que habitualmente estamos pensando que los consumimos en los alimentos. No siempre se lleva la dieta lo suficientemente adecuada como para que aportemos todos los nutrientes que necesita nuestro organismo para el funcionamiento natural. El Polenfor es un producto que permite
captar más fácil a las células los diferentes nutrientes, pero de paso le aporta a otros que habitualmente olvidamos en nuestra dieta, como los flavonoides. Y este es un resumen muy importante, muy bueno, muy adecuado, que les va a facilitar recordar todo esto que acabamos de hablar en la charla. Desintoxicación, control del daño oxidativo, control de los procesos inflamatorios, activación de las células madre en nuestro organismo, nutrición celular, metabolismo. De acuerdo a la enfermedad que uno padezca, de acuerdo al contexto incluso general que uno tenga de la enfermedad, alguno de ellos puede ser más o menos importante. En el escenario ideal deberíamos usar todos. Ocasionalmente preferimos usar algunos de ellos, pero este es un esquema bastante bueno que nos muestra mecanismos que deberíamos utilizar para el control del avance degenerativo de la enfermedad y de incrementar nuestra capacidad regenerativa natural. Como siempre, 50% de descuento a todos los asistentes a este webinar, que será válido hasta el 4 de septiembre. Por favor, escríbanos a través de este WhatsApp, el 316-728-8786. Muy importante, mejor que nos escriban por WhatsApp a que nos llamen, porque ustedes saben que a uno solo le entra una llamada a la vez. Y entonces, si muchas llamadas ingresan a la vez, pues no podremos contestarlas todas. Entonces, nos dejan un mensajito y a lo largo ahorita de las siguientes 2 a 3 horitas estaremos contestando todos esos mensajes que nos dejen. También recuerden que los invitamos al servicio de teleconsulta, con muchos de ustedes seguro que están escuchando esta charla. Ya hemos hablado a través de este servicio. Nuevamente al 316-728-8786. Nos mandan un mensajito. Vea, doc, necesito una cita. Y entonces la agendaremos para evaluar el caso de manera particular. Si padecemos de alguna patología, por ejemplo, que requiera una atención especial y particular. Invitados todos ustedes que nos acompañan hoy a nuestra próxima conferencia del sábado 12 de septiembre, por la misma hora, por el mismo canal. Ya aprendieron a saber cómo se inscriben. Si por algún motivo no les llega la invitación, no manda un mensaje, venga, es que no me llegó, porque vamos a hablar de un tema supremamente importante, que es el de la oxidación. ¿Cómo se oxida el cuerpo? Y manifestaciones de oxidación, por ejemplo, cuando uno se levanta y suena todo el cuerpo. Y ahí entran personas de 70 años, de 80, de 90 y personas de 10. Es un proceso muy común que hay que detener a tiempo para evitar la aparición de muchísimas enfermedades. No me queda más que agradecerles por su participación en esta conferencia y vamos a responder las preguntas que nos hayan dejado. Vamos a responder más o menos 5. Si quedan pendientes, mandamos la respuesta a través del correo electrónico que nos hayan dejado registrado. Y si la pregunta se le ocurre después, no hay problema. A través de nuestro WhatsApp, el 316-728-8786. Entonces nos manda la pregunta, venga, se me acaba de ocurrir esta pregunta. Mandaremos entonces la respuesta tan rápido como sea posible. No se nos afane si a los 30 segundos no le respondemos, pero estaremos seguros que le mandaremos la respuesta a todos.
Todas las preguntas son muy importantes, entonces ya vamos a responder algunas de estas preguntas a través de esta presentación directa, y si no, ya ahorita mismo enviaremos esta información a cada uno de ustedes que ha solicitado una respuesta particular. Nos preguntan por acá, ¿existen enfermedades que no regeneran fácilmente las células? Una pregunta muy buena, porque en efecto, existen enfermedades en las cuales no podemos regenerar células de una forma adecuada. Y tenemos dos extremos. Tenemos el cáncer, por ejemplo, en el cual tenemos una sobreregeneración celular, una sobreproducción celular, y otras como la artrosis, en las cuales de hecho no regeneramos casi nada. Cáncer mucho, es decir, el ejemplo del exceso. El cáncer es el ejemplo del exceso de la regeneración de la producción celular, de la sobreproducción de los tejidos. En el cáncer una persona muere como consecuencia de que esos procesos regenerativos perdieron el control, pero para lo positivo, es decir, producen más células de las que debería producir un tejido normal, un órgano normal en el cuerpo. Cáncer. Artrosis, tenemos un cuerpo en el cual perdemos la capacidad de regenerar las células productoras de los tejidos y empiezan a aparecer deformidades, empieza a perderse la capacidad funcional de nuestro organismo, empieza a alterarse el curso habitual de los eventos en el cuerpo. Entonces, enfermedades crónicas degenerativas como la artrosis, como la artritis, como la gota, como la enfermedad de Parkinson, como la demencia de tipo Alzheimer, están en el grupo de que perdimos la capacidad de regenerar diferentes tejidos del cuerpo. El EPOC también está ahí. Y el cáncer regenera mucho. Dos espectros diferentes, pero en efecto sí. En la mayoría de enfermedades crónicas degenerativas perdemos la capacidad de recuperar estas células del cuerpo que se pierden. Y también en términos del resultado estético, la aparición de arrugas en diferentes partes de la piel, la aparición de celulitis, por ejemplo. Todos ellos son expresiones de que nuestro cuerpo ha perdido la capacidad de regeneración natural de nuestro organismo, siempre. Tenemos lo estético, tenemos lo funcional, enfermedades crónicas degenerativas, todas ellas modifican la forma en la cual nuestro cuerpo se regenera. La señora Marina Salazar nos comenta que conoce del caso de una persona que le dio hepatitis B muy fuerte, ahora sufre de seborrea intensa. Ella tendrá que ver con el episodio de hepatitis, le dicen que es incurable. Bueno, sí, probablemente sí está relacionada, de hecho. Por fortuna le apareció este proceso de seborrea, digamos, porque con la hepatitis B uno al principio podría preocuparse con muchas más cosas que la sola seborrea, digamos, mucho más complejas, mucho más comprometedoras del ritmo de la vida. Es posible que sea incurable, pero debemos aprender que incurable no significa que no se pueda controlar la manifestación de la enfermedad, que no se pueda controlar el avance degenerativo, al menos en términos de velocidad de la enfermedad. ¿Qué buscamos en este tipo de casos? Menos actividad sintomática, reducir la velocidad de progresión de la enfermedad, es decir, reducir la velocidad con la cual se producen los síntomas de esta misma, de tal manera que evitemos
complicaciones no necesarias de la enfermedad. Entonces, señora Marina, ya le envió ahorita en la tardecita un esquema de manejo sugerido para estas complicaciones que nos comenta. Nos pregunta por aquí, se habla mucho del ayuno intermitente. ¿Qué opina de eso? Es una pregunta súper interesante. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el ayuno intermitente en efecto es una herramienta bastante útil para el control del peso corporal, por ejemplo, para evitar degeneración de tejidos, para reducir efectos de procesos inflamatorios en el organismo. Hay que hacer un esquema individual que permita entender la dieta habitual que lleva la persona, las enfermedades de las cuales padece, los procesos inflamatorios o no que ocurran en el cuerpo, para saber cómo ajustar este proceso de ayuno intermitente en el organismo. En efecto, el ayuno intermitente parece ser favorable en ciertas condiciones y no favorable en otras. Entonces, básicamente, hay que escogerlo de acuerdo al contexto particular, individual de cada persona. El señor Carlos nos pregunta, doctor, dicen que el maní es inflamatorio. ¿Qué opina usted? El maní con azúcar, por ejemplo, ese maní que viene con una cubierta de azúcar, por supuesto que es inflamatorio. Pero el maní puro, sacadito de la planta, de hecho es antiinflamatorio. Entonces depende del contexto, como suele ocurrir de manera general, que digamos, de acuerdo a la forma en cómo preparemos los alimentos, podrían estos ser positivos o negativos. Hablemos de la zanahoria. Dijimos en la presentación que la zanahoria era muy buena para reducir los procesos inflamatorios y que nos va a permitir mejorar nuestra capacidad regenerativa en el organismo. Pero si yo le pongo a esta zanahoria una cubierta de azúcar y me la como, pues hasta ahí llegó el efecto. Al contrario, seguramente será negativo. Entonces depende de los alimentos, de la forma en la cual los preparemos, nuestros efectos positivos o negativos que pudiéramos encontrar. Nos pregunta Andrea, en un paciente con cáncer, ¿cómo podemos paliar el daño hepático posquimioterapia y estimular la regeneración celular en una paciente de 50 años? Una pregunta muy útil, muy buena. ¿Qué debemos hacer? Ejercicio, alimentación adecuada, reducir los niveles de estrés, manejo emocional, y vamos también a ayudar con productos de apiterapia que nos van a permitir a través, por ejemplo, del consumo de productos como la melitónica, como el melitoxi, como la picorina, como el Polenfor, mejorar procesos de desintoxicación, control de la inflamación, evitar avance degenerativo de la enfermedad, estimular procesos de regeneración celular. Afortunadamente, el hígado es de los órganos de nuestro organismo que de una manera más fácil van a poder regenerarse, van a poder producir nuevos grupos celulares, nuevo tejido que sea funcional. Y finalmente, una pregunta súper importante. Nos pregunta Nicole Montes. ¿La melitónica al ser miel se puede para personas diabéticas? Una pregunta súper interesante, por supuesto, porque uno dice, ¿y cómo a un diabético le doy azúcar? En primer lugar, debemos recordar que la miel de abejas no es un azúcar convencional, es un azúcar distinta, tiene una composición diferente,
Tiene de hecho un pocotón de productos bastante buenos para el cuidado de nuestra salud. Y la melitónica, de hecho, no solo es miel, sino también tiene jalea real. Al final, ¿qué nos muestra la evidencia científica? ¿Qué nos dicen los estudios? Tanto la miel de abejas como la jalea real y su combinación, más allá del sabor que den, porque uno prueba el sabor y uno dice, oiga, esto es dulce, esto me va a subir el azúcar. Pero los estudios, al contrario, lo que muestran es que se reduce de manera significativa y progresiva los niveles de azúcar en la sangre. Eso por un lado. Ahora alguien podría decir, bueno, y entonces si yo todos los días me consumo 1 kilo de este producto, ¿me va bien? Y uno al final lo que debe decir es, pues no, porque estamos usando las dosis necesarias generalmente para que las personas con diabetes no se vean afectadas. Tenemos muchísimos ensayos clínicos, es decir, estudios de muy alta calidad. Ahorita que estamos con esto del coronavirus, ustedes podrán entender que, entonces, que hay ensayo de fase 1, de fase 2, de fase 3. Seguramente ya lo han visto, lo han leído en algún periódico, lo han visto en las noticias de televisión. Estos estudios nos permiten saber que el consumo de la miel de abejas en personas con diabetes no afectan de manera significativa los niveles de azúcar en la sangre. A las dosis correctas, a los niveles adecuados, a las cantidades que necesita el organismo. Claro, si uno se sienta como un oso púa a comerse un barril de miel al día, pues claro que se va a subir los niveles de azúcar, así uno no tenga diabetes. Pero en el contexto de un tratamiento adecuado, diseñado, la miel de abejas, de hecho, no va a producir ningún efecto sobre las personas con diabetes. Muchas gracias a todos. Las preguntas que nos quedaron pendientes, con muchísimo gusto las vamos a responder al final del día. Y bueno, estamos en contacto. Nos vemos entonces el 12 de septiembre para nuestra siguiente charla, que va a ser muy importante. Control del daño oxidativo. Y acuérdense del ruido articular. No me levanta, suena. ¿Es oxidación o no? Eso lo vamos a responder en esa charla. Muchas gracias a todos. Buen día.